En primer lugar, no sé si hay una pregunta en relación a la sesión de ayer, algo que no haya quedado claro, alguna consulta. ¿Alguien alguna consulta en relación a lo del día de ayer? Ya. Bien, buenas noches nuevamente. Bueno, hoy día vamos a desarrollar el tema de presión arterial, ¿sí? Lo que es, ¿qué es la presión arterial? Su mecanismo de regulación también, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, la presión arterial, como saben, es una función vital, ¿no? Digamos, nosotros lo evidenciamos en el trabajo diario, ya cuando evaluamos personas, evaluamos pacientes, siempre hay este, digamos, este parámetro inicial de valoración que dicen, evalúe usted las funciones vitales, ¿no? Y en ese sentido, la presión arterial es una función vital, puesto que está relacionada directamente con la supervivencia de la célula, ¿no? La presión arterial permite que haya perfusión. Recordemos que la sangre fluye en los vasos sanguíneos en función de una gradiente de presión. De tal manera que la presencia de presión garantiza que hay un flujo de sangre. Si es que no hay presión, no hay flujo de sangre. Y si no hay flujo de sangre, por ende no le va a llegar el oxígeno y nutrientes a la célula y por lo tanto esta va a morir, ¿no? Es por eso que las condiciones de hipotensión, de presión arteriales bajas, no son muy toleradas por el organismo. Rápidamente entramos en una falla múltiple de diversos órganos y por ende llegamos a la muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces la hipotensión en ese sentido no es tolerada porque justamente va de la mano de una disminución de la perfusión de los órganos o tejidos, con lo que el aporte de oxígeno y nutrientes se pierde o disminuye en forma significativa y entonces la célula llega a morir, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de la presión arterial. Nosotros sabemos también que la presión arterial puede tener anormalidades no solo hacia abajo, sino también hacia arriba, ¿no? Con lo que nosotros denominamos hipertensión arterial, que seguramente han escuchado y es una entidad muy frecuente en nuestro medio y en el mundo en general, ¿no? ¿Sí? Entonces, la presión arterial la podemos definir como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial. Esa es una definición más de la física, ¿no? Recuerden ustedes en física, presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? De ahí viene este concepto, ¿no? De fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Y la presión arterial se expresa en términos de presión arterial sistólica, diastólica y presión arterial media. ¿Sí? Recordemos que cuando uno hace la lectura de presión arterial, usualmente siempre reportamos dos valores, ¿no? La presión sistólica y la diastólica, la máxima y la mínima decimos, ¿no? ¿Sí? Y la presión arterial media en realidad se calcula a través de una fórmula donde la presión arterial sistólica y la diastólica se promedian bajo un modo de promedio ponderado y se obtiene el valor de presión media, ¿no? La presión arterial media no es la media aritmética de la sistólica y la diastólica, recuerden, y esto va en relación a qué? A que el periodo de la diástole dura más tiempo que la sístole. Por eso es que en este caso la presión media no es pues el valor promedio aritmético de la presión sistólica y diastólica, sino que en este caso la presión media es una media ponderada donde el valor promedio de la presión va a estar mucho más cercano del valor de la presión diastólica que de la sistólica. Por otra parte, la presión arterial media nos da una idea de la presión, digamos, promedio con el cual la sangre está siendo desplazada a través de los vasos sanguíneos. ¿Y esto por qué? Porque en la presión arterial, recuerden ustedes que tienen todo el circuito vascular, ¿no? Desde la aorta, las ramas de la aorta, y las ramas de estas ramas de la aorta, luego vienen las arteriolas y los capilares. Bueno,
Lo cierto es que la sangre desde que sale de la aorta, ¿no? O sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta y llega hasta las arteriolas y los capilares, la sangre viaja con un determinado valor de presión. Pero la sangre inicialmente tiene valores de presión sistólica y diastólica, ¿sí? Como nosotros conocemos. De tal manera que eso determina que la presión o que la sangre en las arterias genere un latido, una pulsación. Y es lo que nosotros evidenciamos cuando nos palpamos, por ejemplo, las arterias grandes como una arteria radial, ¿no? ¿Sí? Uno palpa un pulso, ¿sí? Ese pulso se debe porque tenemos dos valores de presión, un sistólica y diastólica. Y la diferencia de esa presión es lo que genera esa magnitud o esa amplitud del pulso que nosotros palpamos, ¿sí? Sin embargo, en la medida que la sangre va transcurriendo su viaje a través de los lechos arteriales y ya llega a arterias de menor calibre, como ramas de la aorta, y ya llega hacia las arteriolas, la sangre ya no pulsa, sino que tiene un valor único y por lo tanto tiene un flujo, digamos, directo y ya no hay pulsación en esos casos, ¿sí? Dice que con frecuencia la misma es controlada por el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Esta es otra forma de definir la presión arterial. Uno puede definir presión arterial en función de esta fórmula donde decimos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco. Recuerden que conversamos ayer, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón multiplicado por la resistencia vascular periférica total, ¿sí? Entonces, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. Y esta es una fórmula que digamos, sigue un patrón hemodinámico y que tiene mucha más aplicación dentro del contexto de salud que el concepto de la física, que dice que la presión arterial es igual a fuerza sobre área, ¿no? Nosotros entendemos la presión arterial mucho mejor desde el punto de vista de la salud, digamos, si es que reconocemos a la presión como el producto del gasto cardíaco por la resistencia. De hecho, nosotros podemos medir el gasto cardíaco y podemos medir las resistencias vasculares a través de algunos procedimientos invasivos o no invasivos, ¿sí? El gasto cardíaco, a su vez, recuerden de lo que conversábamos ayer, es igual al producto del volumen de expulsión multiplicado por la frecuencia cardíaca que representa el número de ciclos cardíacos. Entonces, gasto cardíaco será más o menos, la literatura dice que es aproximadamente unos 5 litros en promedio por minuto, ¿sí? Entonces, siendo el gasto cardíaco igual al volumen de expulsión por la frecuencia cardíaca, tenemos que el volumen de expulsión aproximado en cada latido es algo de 70 mililitros. Si tenemos un promedio de 70 latidos por minuto, diríamos que 70 por 70 serían 4.900 mililitros en un minuto. Entonces de ahí sale ese valor que hemos mencionado previamente, que el gasto cardíaco es aproximadamente 5 litros por minuto, ¿sí? La resistencia periférica total dependerá, dice acá, de la actividad constrictora o dilatadora de las arteriolas. Recuerden ustedes que, y ayer también que lo comentamos, en el sistema cardiovascular y en el componente vascular específicamente, tenemos lechos arteriales, los capilares y lechos venosos. Pero dentro de los lechos arteriales, no todos son exactamente igual, sino que tenemos un gran vaso inicial grande, que es la aorta, luego sus ramas, y se siguen ramificando hasta llegar a las arteriolas, ¿no? Y cada una de estas componentes de los lechos arteriales tienen una particularidad que se asocia a su función y está en relación a la estructura que tiene la pared de ese vaso. Por ejemplo, la pared del vaso aorta no es exactamente igual a la pared del vaso de una arteriola, ¿sí? Sino que tienen componentes diferentes y esos componentes diferentes le van a dar una particularidad en cuanto a la función que va a desarrollar ese componente vascular. En este caso, a las arteriolas, que son la porción casi final del componente arterial, ya justo en continuidad con los capilares, estas arteriolas tienen como característica tener en su pared una gran cantidad, una gran proporción, un gran porcentaje de tejido muscular liso,
Y como el músculo sabemos se contrae y se relaja, es que esta arteriola tiene esa capacidad de contraerse o relajarse para generar vasoconstricción o generar vasodilatación. Y es este proceso o fenómeno de contracción o relajación, donde se varía el radio o diámetro de la arteriola, la que determina la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica depende fundamentalmente de las arteriolas. ¿Sí? Muy bien. También otros componentes que van a participar de la regulación de la resistencia vascular periférica viene a ser, como dice acá, el sistema radicular angiotensinado es un potente vasoconstrictor y de la amplitud del gasto cardíaco, dice, entre otros. En consecuencia, el gasto cardíaco y la resistencia periférica tal son operadores para el control de la presión arterial. Y eso es importante. Entonces, digamos, si uno reconoce la fórmula, podemos decir que si el gasto cardíaco disminuye, la resistencia vascular periférica tendrá que aumentar para mantener el producto constante que corresponde al valor de la presión arterial. Presión arterial, una función vital, como lo hemos comentado, entonces el organismo va a buscar que un arterial siempre se mantenga en un rango de normalidad, ¿sí? Y entonces para eso hace juego de estos dos componentes, el gasto cardíaco y la resistencia. Si el gasto cardíaco baja, la resistencia sube. Si la resistencia vascular baja, el gasto cardíaco puede aumentar. De tal manera que busca compensar la variación uno del otro para mantener el producto constante. Cuando ese mecanismo de compensación no puede ser logrado, entonces entramos en problemas, ¿sí? Porque si el gasto cardíaco cae por alguna razón y la resistencia vascular periférica al aumentar no es capaz de igualar el producto, de compensar ese descenso del gasto cardíaco, entonces la presión arterial va a caer y vamos a tener un cuadro de hipotensión, ¿sí? Correcto. De repente ese gasto cardíaco caído porque alguna persona, lamentablemente, por esta inseguridad que vivimos, de repente fue herida por un arma de fuego y entonces generó una herida importante con pérdida sanguínea importante, gran pérdida de volumen que hizo que el gasto cardíaco disminuya en forma muy significativa. De tal manera que la resistencia vascular periférica trata de aumentar, es cierto, pero no logra compensar la gran caída del gasto cardíaco y por eso la persona igual hace hipotensión y termina pues en el hospital, ¿no? ¿Sí? Y acá tenemos pues una gráfica que ustedes ya también han visto el día de ayer, la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. Y el gasto cardíaco es igual al volumen de expulsión por la frecuencia cardíaca, y estos dependen de una serie de parámetros como están viendo ahí. La resistencia periférica total depende a su vez de mecanismos de contracción y relajación de las arteriolas, ¿no? ¿Sí? Bien. Otro detalle importante en relación a la presión arterial es que la presión arterial, y antes de pasar a los mecanismos de control, la presión arterial tiene un valor que se, digamos, adquiere durante las 24 horas del día. Es decir, el valor de la presión arterial no es un valor constante durante las 24 horas del día, sino que se va modificando pero en un de normalidad. Por ejemplo, la presión sistólica, si hablamos solo de la sistólica, tenemos que la presión sistólica, uno, digamos, puede decir que el rango de normal está entre 90 como mínimo y máximo hasta 140, porque debajo de 90 decimos que hay hipotensión y por encima de 140 decimos que hay hipertensión. Entonces, la presión arterial puede tomar cualquier valor de 90 y 140 y decimos que es normal. Y de hecho, durante el día, permítame un segundo, por favor, si me permiten.
Bien, entonces la presión arterial durante las 24 horas del día no tiene un valor constante, sino que se va modificando en ese rango de normalidad que estábamos comentando. A eso le llamamos ritmo circadiano, donde en promedio la presión arterial es un poco más alta en el día y más baja en las horas de la noche, para otra vez volver a elevar su valor, sus valores al momento del despertar. Entonces la presión arterial es un poco más alta en la mañana y tiende a bajar en la noche para adoptar este, digamos, este patrón, ¿no? Más alta en el día, menos en la noche, otra vez alta en el día, menos en la noche, y así es un ciclo que se va repitiendo cada 24 horas. Cuando decimos alta o baja, en cuanto al valor de presión, no estamos hablando de valores anormales, estamos hablando de valores superiores e inferiores dentro de un rango de normalidad, ¿sí? Entonces, cuando las personas a veces van a la consulta y dicen, doctor, mi presión está inestable, tengo 130 por momento, 110 en otro, 120 en otro, 140, 138, etcétera. Bueno, eso es normal. Lo normal es que la presión varíe. Lo normal sería que la presión sea estable, constante durante las 24 horas del día, ¿no? Eso no sería algo normal. A esta variación de la presión arterial nosotros llamamos circadiano y digamos, a esta condición por la cual la presión es más alta en el día que en la noche, ya le decimos que corresponde al patrón Dipper. La presión arterial puede tener distintos tipos de comportamiento, pero el más común es el patrón Dipper, donde la presión es más alta en el día, menos en la noche. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes, señoritas? Ya, correcto. Bien, entonces, como le decía, la presión arterial es una variable que está muy estrechamente controlada, ¿no? Y es importante que sea así en la medida que estábamos hablando que es una variable importante para la vida, porque garantiza que haya perfusión, el flujo de sangre, el movimiento de sangre para garantizar que el oxígeno y nutrientes lleguen a las células, ¿sí? Así que tiene que ser estrechamente regulada. Los mecanismos de control son de diversos tipos. Tenemos acá mecanismos de control de tipo nervioso, de tipo endocrino y el mecanismo renal de control de la presión arterial. Y están mostrados en esta lámina de acuerdo al momento en que van actuando. El sistema de control nervioso actúa en forma rápida e inmediata, en cuestión de segundos, se genera una respuesta, una activación del sistema nervioso, mientras que el sistema renal, por contraparte, en el otro extremo, tiene una respuesta más tardía y de a largo plazo de sostenibilidad del control de la presión arterial. Cuando hablamos de sistema de regulación o mecanismo de regulación nervioso, bueno, estamos siempre refiriéndonos acá al sistema autónomo, ¿sí? Con sus dos grandes componentes, simpático y parasimpático. Y como dicen acá, eh, digamos, corresponde este mecanismo de control a una respuesta de tipo rápida, inmediata, como dice ahí, segundo. De tal manera que cualquier modificación de la presión arterial va a llevar como respuesta inmediata inicial la activación del sistema nervioso, sea en su brazo simpático o parasimpático. ¿De qué dependerá que uno u otro se active? Dependerá pues si la presión subió o si la presión bajó. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a revisar. En el caso del sistema endocrino pasa algo similar. En este caso es un mecanismo de control que tiene una respuesta de acción intermedia que se activa después de algunos minutos de haberse modificado la presión arterial. Mientras que el mecanismo de regulación renal se activa después de algunas horas o días inclusive de haberse modificado el valor de la presión. Hace un ajuste un poco más lento, pero más sostenido en el tiempo de la presión arterial. El mecanismo de regulación nervioso
está dado por estos dos componentes que le decía, simpático y parasimpático, y para ello tenemos en el bulbo raquídeo el centro regulador de la presión arterial, donde tenemos al área cardioinhibitoria responsable de la activación parasimpática y también tenemos el área o centro vasomotor responsable del tono simpático. En este caso, por ejemplo, si la presión arterial ha subido, la respuesta será bajar la presión y para ello se activa el área cardioinhibitoria a través de la vía parasimpática para hacer que la presión arterial disminuya. Por otra parte, si la presión arterial ha disminuido, entonces lo que yo quiero es que la presión suba, ¿sí, no? Se recupere. Y para eso se activa el centro vasomotor responsable del tono simpático. Es decir, cuando hay un descenso de presión, lo que va a ocurrir es una activación de la vía simpática. Un detalle que diferencia la activación simpática de parasimpática es lo que está mencionado en la lámina. Por ejemplo, nosotros sabemos que el sistema cardiovascular tiene dos grandes componentes, el corazón y los vasos sanguíneos. En este caso, la activación simpática afecta o alcanza al corazón y a los vasos sanguíneos. ¿Y esto por qué? Porque la inervación de la vía simpática al corazón y a los vasos sanguíneos es bastante rica. Hay bastantes terminaciones nerviosas que llegan de tipo simpática, que llegan al corazón y a los vasos sanguíneos. Sin embargo, la inervación parasimpática no ocurre así. La inervación parasimpática llega fundamentalmente al corazón, pero como señala la lámina, no inerva los vasos sanguíneos. Es decir, los vasos sanguíneos tienen pobre inervación parasimpática. Por lo tanto, ante un descenso o ante elevación, perdón, de la presión arterial, la activación parasimpática que buscaría bajar la presión arterial no va a tener respuesta, acción a nivel de los vasos sanguíneos. Es decir, los vasos sanguíneos no van a poder ayudar a bajar la presión arterial, digamos, por medio de una activación parasimpática, porque lamentablemente, en este sentido, la inervación parasimpática de los vasos sanguíneos es muy escasa o nula, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿por qué de alguna manera se va dando esto, ¿no? Y esto está en relación a lo que hemos comentado. El organismo tolera pobremente la hipotensión, mientras que la hipertensión la tolera un poco más. Entonces, ante cualquier descenso de presión, ustedes van a ver en los siguientes mecanismos de regulación también que nuestro organismo ha sido dotado para generar una respuesta mucho más intensa ante un descenso de presión que ante una elevación de presión. Y expresión de eso es lo que ya estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, si la presión baja, lo que se active del centro vasomotor. Y entonces la respuesta de elevación se va a dar a través del corazón y los vasos sanguíneos. O sea, de estos dos componentes del sistema cardiovascular. Sin embargo, si la presión arterial sube, la respuesta parasimpática para bajar la presión solo se da a través del corazón, porque son inervados por la vía parasimpática. Por lo tanto, la respuesta simpática ante un descenso de presión va a ser mucho más intensa que la respuesta parasimpática a una elevación de la presión arterial. ¿Sí? Como expresión de la que ya estamos diciendo, que el organismo no tolera la hipotensión, rápidamente va a activar todos los mecanismos posibles para que la presión suba, porque sabe que está en riesgo subir. ¿Sí? El tono simpático entonces va, decíamos, generar una inervación tanto al corazón como a los vasos sanguíneos. En el caso del corazón, tenemos en el músculo cardíaco receptores beta, correcto, y estos al ser activados van a generar una respuesta cronotropa e inotropa positiva. Cuando decimos cronotropa, estamos hablando de incremento de la frecuencia cardíaca, mientras que decimos inotropa, estamos en este sentido positivo, estamos hablando de incremento de la contractilidad. Cronotropa positivo e inotropa positivo habla de incremento de la frecuencia cardíaca e incremento de la fuerza de contracción. Todo ello va a llevar a qué? A aumentar el volumen de expulsión, el volumen minuto, el gasto cardíaco,
y por ende la presión arterial, ¿sí? Recuerden que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia. Entonces, si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión. Y eso es lo que se logra aumentar el gasto cardíaco cuando yo estimulo receptores beta del corazón. Pero también se están estimulando, recuerden, los vasos sanguíneos, ¿no? Porque la vía simpática llega a ambos componentes. Y los vasos sanguíneos tienen receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa generan vasoconstricción y los receptores beta vasodilatación. Pero como los que predominan son los receptores alfa, la resultante final es que va a haber vasoconstricción, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hay más receptores alfa que beta. Simplemente una cuestión de fuerza, digamos, de la reacción en la medida que depende del número de receptores, ¿no? Como hay menos receptores beta, la respuesta vasodilatadora va a ser menos intensa que la respuesta vasoconstrictora de los receptores alfa, que son mucho más numerosos, ¿no? Y por lo tanto, la respuesta final de una activación simpática en los vasos sanguíneos va a ser la de vasoconstricción. Y de igual manera ya sabemos que si hay vasoconstricción, hay aumento de la resistencia periférica total. Y eso lleva a aumento de presión. También, vean ustedes, hay una tercera línea de respuesta dentro de esta vía simpática, que es a través de la inervación de la médula adrenal. La médula adrenal, recuerden ustedes dónde se encuentra. Esa habían hecho, creo, ya esa clase. ¿Dónde se encuentra la médula adrenal? En la glándula suprarrenal, ¿eh? En la glándula suprarrenal, perfecto. ¿Y esta glándula dónde está ubicada? ¿Sobre qué otro órgano? Sobre el riñón. Sobre el riñón, ¿no? Sí. Entonces, la glándula suprarrenal, que seguramente han estudiado en la parte de glándulas endocrinas, ¿sí? Ahí ya lo han visto. Sí, doctor. Correcto. Entonces, en la glándula suprarrenal, esta glándula tiene dos componentes, ¿no? Tiene una corteza y una médula. Y lo que uno estudia en la parte de glándulas endocrinas es la corteza, ¿no? Que tiene a su vez tres capas, ¿no? ¿Sí? Donde la capa más externa es la que nos va a interesar también más adelante, que es la mineralocorticoide, y la parte medular en este caso se caracteriza porque produce norepinefrina o epinefrina, ¿sí? Y entonces, dice acá, el sistema simpático inerva la médula adrenal desde donde las neuronas postsinápticas liberan adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo y el resultado es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden ustedes que la activación simpática va a generar, ¿no?, unos moduladores que van a actuar sobre estos receptores beta o alfa, que son justamente la noradrenalina, ¿sí? Y entonces lo que está ocurriendo acá simplemente es que la médula adrenal por estímulo simpático va a producir más noradrenalina, pero aparte también adrenalina, que es la que se produce periféricamente, ¿sí? ¿Y esto a dónde va a ir? Bueno, va a salir al torrente sanguíneo, ¿para qué? Para reforzar la respuesta en el vaso sanguíneo y para reforzar la respuesta en el corazón. Y entonces esta carga de catecolaminas va a generar más vasoconstricción y va a generar más incremento de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca, llevando a, digamos, reforzando mucho más todavía la respuesta del sistema cardiovascular a través de la vía simpática para hacer que la presión suba, ¿sí? Como les decía, ante un descenso de presión, el organismo va a tratar por todos los medios de que suba la presión y va a hacer uso de todos los mecanismos posibles, porque saben que están atentando contra su vida, como les decía. La activación parasimpática, sin embargo, se da porque la presión arterial subió y entonces el centro regulador de la presión a nivel del bulbo, a través del área cardioinhibitoria, reconoce esta elevación de la presión arterial y va a buscar, a través de la vía parasimpática, generar un efecto cronotropo negativo e inotropo negativo, ¿no? Lo contrario a la vía simpática, que era cronotropo positivo e inotropo positivo, ahora que es negativo, donde la frecuencia cardíaca disminuye, a eso se refiere con cronotropo negativo,
y la fuerza de contracción disminuye, a eso se refiere con inotropo negativo, ¿no? ¿Sí? De tal manera que si disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción, lo que va a pasar es que va a disminuir el gasto cardíaco y por ende la presión arterial. ¿Sí? Recordemos otra vez que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Y qué va a pasar con la respuesta a nivel de los vasos sanguíneos? Bueno, a nivel de los vasos sanguíneos la respuesta va a ser casi nula de estimulación parasimpática y esto ya lo habíamos comentado porque la inervación parasimpática en los vasos sanguíneos casi no existe. Y entonces uno esperaría de repente encontrar vasodilatación, ¿no? Pero esto no se da porque la inervación parasimpática en realidad es muy pobre en el vasos sanguíneos. Entonces casi todo depende del efecto que se da a nivel del corazón solamente, ¿sí? ¿Cómo es que este sistema autonómico o este centro regulador de la presión arterial va a detectar estas modificaciones de la presión? Bueno, para eso tenemos receptores, sensores del valor de la presión arterial, a los que llamamos varoreceptores. Estos varoreceptores son sensores de presión arterial, o detectan estos cambios de presión arterial. En realidad, estos varoreceptores que están ubicados en el callado de la aorta y en el seno carotidio, que seguramente ya han escuchado anteriormente, no sensan específicamente el valor de la presión. Lo que sensan es el grado de estiramiento de la pared arterial, de la zona del callado de la aorta y de la zona de la carótida, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que en la medida que estas porciones arteriales son arterias de tipo elástica, ¿sí? Recuerden cuando le decía en algún momento al inicio de que en el sistema cardiovascular tenemos distintos tipos de lechos vasculares arteriales y que eso depende de la composición que tiene la pared. Y les decía que en el caso de la arteriola se caracteriza porque su pared tiene gran proporción de tejido muscular. Bueno, en el caso de estas arterias que son ramas de la aorta o parte de la aorta, como el callado, por ejemplo, su pared se caracteriza porque tiene gran cantidad de tejido elástico. Entonces, al ser tejido elástico, se va a distender, ¿sí? Como que el elástico que ustedes estiran, igualito se distiende ante una presión que se ejerce sobre la pared. Entonces, podríamos deducir entonces que si es que hay más presión, la pared se va a distender más, ¿no? Porque va cediendo esta pared que es elástica, ante mayor presión se va distendiendo más. Entonces, lo que en realidad sensa el baroreceptor es el grado de distensión de la pared, que indirectamente nos está hablando de que hay mayor o menor presión dentro de esa arteria. Y eso es lo que sensa el grado de estiramiento de la pared arterial, donde indirectamente asumimos que si se distiende más, hay más presión, se distiende menos, hay menos presión. Entonces lo que hace el organismo es sensa este grado de estiramiento, estos varoreceptores sensan el grado de estiramiento y le avisan al bulbo raquídeo, ¿no? Si es que se ha distendido mucho, le dirán al bulbo raquídeo, oye, la presión ha subido. Y si se distiende poco, le dirán que la presión ha disminuido, ¿no? Se distiende más que la presión ha aumentado, ¿no? Y de esa manera entonces el bulbo raquídeo a través de uno u otro centro regulador va o área va a responder, ¿no? ¿Sí? Entonces, este concepto de que más que la presión, sense el grado de estiramiento es importante tenerlo claro porque nos ayuda a entender cómo es que estos paroreceptores con el tiempo pueden perder su capacidad de detección de esos cambios de presión. Cuando uno es joven, sus arterias están elásticas, ¿sí? Están sanas las arterias, pero en la medida que uno va envejeciendo, nuestras arterias se van calcificando, las paredes de la arteria se van calcificando y por lo tanto se hacen más rígidas, ya no son tan elásticas. Y por lo tanto, una elevación de la presión o disminución de la presión en la luz arterial no va a ser ya igualmente detectado en una persona mayor con una arteria, con una pared calcificada o rígida, que por una persona joven donde su pared es elástica.
Y ese es un problema. Entonces, el organismo pierde esa sensibilidad para detectar los cambios de presión a través de los vasoreceptores cuando vamos envejeciendo. Por eso es que las personas adultas mayores, cuando se incorporan muchas veces en forma de repente rápida o brusca, a veces sienten cierta inestabilidad y pueden inclusive hasta perder el equilibrio y caerse, desmayarse, ¿correcto? ¿Y eso por qué se da? Porque cuando nosotros nos incorporamos, ¿sí? Nos ponemos de pie, nuestra presión normalmente disminuye. Es un efecto fisiológico, ¿no? Donde ante un cambio de posición a la posición de sentado a bipedestación, la presión arterial cae porque, pues, por efecto de la gravedad, la sangre tiende a irse hacia abajo y disminuye el retorno venoso. Pero ninguno de nosotros nos damos cuenta de ese cambio de la presión arterial porque rápidamente el organismo lo regula en cuestión de segundos. Es tan rápido que ninguno de nosotros de repente nos damos cuenta que ha habido esa modificación. Y rápidamente nuestros receptores captaron ese descenso de presión, le avisaron al bulbo aquí y rápidamente subió la presión para llegar al valor normal. Y nosotros ni nos dimos cuenta. Sin embargo, cuando la persona ya es mayor, y tiene esta limitación de la respuesta varorreceptora, porque las paredes son rígidas, entonces ante un descenso de presión ya no responde tan rápidamente como una persona joven, porque no se da cuenta simplemente porque la elasticidad de la arteria se ha perdido y entonces lo percibe o no lo percibe el varorreceptor. Entonces, como no percibe que la presión ha disminuido, cuando realmente sí ha disminuido porque te has puesto de pie, entonces la presión permanece disminuida y la persona está en hipotensión y puede perder el conocimiento y se desmaya, ¿no? Por la hipotensión. Entonces, eso es, digamos, lo que puede pasar con los vasoreceptores en la medida que vamos envejeciendo y las arterias se van calcificando, ¿no? Dice es una estructura que tiene capacidad para detectar cambios de presión arterial. Es tan eficaz que dentro de un ciclo puede emitir a más frecuencia cuando sube la presión o a menos frecuencia cuando disminuye la presión. Es un sistema rápido de funcionamiento, ¿sí? Como decíamos, el sistema o los mecanismos de regulación nervioso a través del sistema simpático parasimpático son la primera línea de respuesta que tiene el organismo ante una modificación de la presión arterial y se da en cuestión de segundos, de forma inmediata, como dice ahí en la lámina, ¿sí? Acá tenemos una gráfica donde está la ubicación de los receptores. Tenemos acá en el callado de la aorta, en el seno carotidio, y estos sensores de presión arterial envían su información al bulbo raquídeo para que a través de la vía parasimpática o a través de la vía simpática, sea en forma directa o a través de la médula adrenal, generen la respuesta que corresponda dependiendo si la presión arterial subió o si la presión arterial disminuyó, ¿no? ¿Sí? Alguna diferencia que puede haber entre los vasoreceptores del callado de la aorta y del seno carotidio está que aquellos del callado de la aorta son un poco más lentos en detectar los cambios de presión arterial que el del seno carotidio. Por eso de repente es mucho más común referirnos a los vasoreceptores del seno carotidio, ¿no? Cuando hablamos de vasoreceptores, hablamos menos del callado de la aorta. Sin embargo, ahí también hay vasoreceptores. Lo que sucede es que los vasoreceptores del callado de la aorta son un poco más lentos para responder ante un cambio de presión, ¿sí? Requieren una mayor modificación de presión para recién responder. Los del seno carotidio son mucho más sensibles. Ante pequeños cambios, rápidamente lo detectan esos cambios y entonces se va generando una respuesta ante esa modificación de la presión arterial, ¿sí? Los vasoreceptores sacan vías nerviosas aferentes hacia el área cardioinhibitoria y el centro vasomotor, ya lo habíamos comentado, y mediante neuronas, cuando aumentan los impulsos van al área cardioinhibitoria y cuando disminuyen los impulsos van al centro vasomotor, ¿no? ¿Sí? Para generar distintas respuestas. También tenemos en forma, digamos, paralela, alterna, los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores son sensibles a los niveles de presión de oxígeno y de CO2 y se encuentran relacionados al sistema respiratorio. Dice que cuando disminuye la presión de oxígeno se activa el centro vasomotor. Recordemos que si hablamos de centro vasomotor estamos hablando de activación simpática, ¿no?
y por lo tanto va a estimular positivamente el corazón para mejorar el gasto cardíaco, para mejorar la frecuencia cardíaca y también periféricamente puede generar, digamos, vasoconstricción. Entonces dice, se activa el centro vasomotor para incrementar la actividad del corazón e incrementar el volumen minuto, es decir, el gasto cardíaco, ¿sí? En este caso, el organismo busca tratar de superar la situación de una deficiencia de oxígeno, porque dice, el quimioreceptor son sensibles al oxígeno, dice, bueno, y al CO2. Si disminuye el oxígeno, ¿qué está pasando? O sea, para el organismo que baje el oxígeno en la sangre implica que menos oxígeno está llegando a la célula. Y recordemos que el oxígeno tiene que llegar a la célula porque la célula utiliza ese oxígeno para producir energía, ¿sí? Y esa energía se utiliza en los distintos procesos metabólicos que tiene la célula, ¿no? Para vivir y para trabajar, ¿correcto? Son las dos funciones que, o para qué necesita energía la célula, son para dos funciones fundamentales, para sobrevivir ella y para poder utilizar en el trabajo que necesita hacer esa célula, ¿sí? Entonces, digamos, el hecho de que haya menos presión de oxígeno implica que haya menos oxígeno y una forma de que aumente el oxígeno, el aporte de oxígeno al tejido, es aumentando el volumen de sangre, ¿no? Y es por eso que aumenta el gasto cardíaco. Entonces, esa es la relación que existe entre esta disminución de oxígeno y el incremento de gasto cardíaco, porque a través de ese mayor volumen estamos asumiendo que va a poder llegar más oxígeno, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. El otro mecanismo de regulación es el mecanismo de regulación hormonal, que sería el mecanismo de regulación intermedio, ¿no? Que habíamos mencionado. Y en este caso, al igual que en la situación del sistema nervioso autonómico, hay una respuesta ante una elevación de la presión y otra ante un descenso de presión, acá pasa exactamente igual. Cuando la presión arterial disminuye, hay un tipo de respuesta y cuando la presión arterial aumenta, hay otro tipo de respuesta. Y al igual que en el caso del sistema autonómico, también cuando hay un descenso de presión, hay una mayor activación hormonal que cuando hay una elevación de la presión arterial. Y esto va en relación a lo que ya hemos comentado, donde el organismo no tolera la hipotensión y rápidamente va a tratar de salir de esa situación, ¿sí? Dice acá que cuando la presión arterial disminuye, se libera, por ejemplo, la hormona antidiurética. La hormona antidiurética o vasopresina a partir de la neurohipófisis. ¿Qué hormonas produce la neurohipófisis? ¿Se acuerdan? Oxitocina y antidiurética. Ya. Otro comentario. A ver qué otro responda también. A ver. Bueno. Oxitocina y Bien. antidiurética. Ya, gracias, Flor. Recuerden ustedes han hecho en la parte de endocrino sobre en estudio la hipófisis, ¿sí? ¿Sí, Flor? Sí, doctor. Ya. Y en la hipófisis ustedes tenían dos componentes. ¿Cuáles eran? Dos partes tienen. Adenohipófisis Adenohipófisis y y neurohipófisis. neurohipófisis. Adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿correcto? Y tal vez la adenohipófisis se caracteriza porque produce hormonas, ¿sí, no? Una serie de hormonas que estimulan usualmente a un otro órgano periférico para la producción de las hormonas, ¿no? Por ejemplo, vamos a producir TSH para estimular a la glándula tiroides a que produzca T3 y T4, ¿sí? Más o menos funciona así, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, 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 doctor. doctor. correcto, muy bien. Y bueno, hay un eje que decimos hipotálamo, hipófisis, digamos, mm, hormonal, de acuerdo al órgano que se está, digamos, estimulando.
y hay un feedback, decimos ahí, negativo, que hace que, bueno, se inhiba la producción de hormonas, se estimule dependiendo de la situación que se esté dando. En el caso de la neurohipófisis, recuerden ustedes, la neurohipófisis sirve para almacenar hormonas. La neurohipófisis no produce hormonas. La hormona antidiurética que está en la neurohipófisis está almacenada y se produce, no se produce ahí, se produce en el hipotálamo, en los núcleos supraópticos o paraventricular. Ahí se produce la hormona antidiurética y la oxitocina que ustedes han comentado. ¿Correcto? Entonces recordemos ahí que la neurohipófisis almacena hormonas. Y en esta neurohipófisis está almacenada la hormona antidiurética o vasopresina y que se va a liberar, bueno, en este caso, ante un estímulo como es la disminución de la presión arterial. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? Como su nombre lo dice, la hormona antidiurética inhibe la diuresis, es decir, disminuye la producción de orina en la persona, de tal manera que, ¿cómo logra eso? A través de una retención de agua, ¿no? ¿Sí? Ya ustedes van a hacer renal todavía, creo, ¿no? ¿Todavía no han hecho fisiología renal? Todavía no. Ah, ya. Entonces, cuando hagan la parte de fisiología renal, van a ver que una de las funciones del riñón es el manejo del agua. Ahorra agua o elimina agua dependiendo de la situación en la que se encuentre, ¿no? Por ejemplo, si hay una disminución del volumen intravascular, el riñón lo que va a hacer es retiene agua, ¿no? Trata de ahorrar agua para recuperar el volumen intravascular. Y si es al revés, si el volumen intravascular está incrementado, por lo tanto tiene un exceso de agua, entonces el riñón va a eliminar más agua y se va a expresar a través de menor producción de orina o mayor producción de orina, ¿sí? Muy bien, pero ¿cómo es que el riñón ahorra o no ahorra agua? Bueno, para eso hace uso de la hormona antidiurética, que actúa a nivel de los tubos colectores y apertura canales de agua, de tal manera que comunica la luz de los túbulos renales, de los túbulos colectores, con la médula renal. Y entonces el agua va a fluir desde los túbulos colectores a la médula renal. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una gradiente de osmolaridad. La médula renal tiene una gran carga osmolar que hace que atraiga el líquido, atraiga el agua y de esa manera ahorra agua. Esa agua que pasa a la médula renal luego se reabsorbe y pasa a los capilares y bueno, ya ahí estaríamos hablando de que ya ingresó al intravascular, ¿sí? Entonces la hormona antidiurética hace eso. Y cuando no hay hormona antidiurética, ¿qué sucede? Simplemente no se abren canales, los canales están cerrados, es como una pared totalmente lisa, sin ningún tipo de conducto y simplemente el agua se va de largo a través de la orina, ¿sí? Entonces la hormona antidiurética ayuda a abrir canales para agua, lo que nosotros conocemos como acuaporinas, y de esa manera ingresa o se reabsorbe el agua al nivel de estos tubos colectores por efecto de la hormona antidiurética. Como aumente, se retiene más agua, aumenta el intravascular, aumenta por lo tanto el retorno venoso o precarga, comentábamos el otro día, y esto mejora el gasto cardíaco. Pues, y si mejora el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, ya sabemos eso también, ¿sí? También dice se libera, o sea, ese es un mecanismo, la hormona antidiurética. También se libera renina, dice, esto a nivel del riñón, que produce efecto junto a la angiotensina, que se libere a través del aparato yuxtaglomerular del riñón. Entonces, el aparato yuxtaglomerular del riñón produce la renina, que favorece la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, por acción de la ECA2, pasa a ser angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, o por acción de la ECA, perdón, nada más, pasa a ser angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Y si hace vasoconstricción de las arteriolas, entonces aumentará la resistencia vascular periférica.
y de esa manera sube la presión. Entonces acá tenemos ya dos componentes, ¿no? Tenemos un componente donde la hormona antidiurética hace que aumente el volumen intravascular y por lo tanto aumente el gasto cardíaco, y la angiotensina 2 que hace que aumente la resistencia periférica total. Gasto cardíaco por resistencia igual presión arterial. O sea, tenemos los dos brazos, los dos componentes de la forma en la presión arterial que están aumentando por la activación de estos mecanismos. Y adicionalmente, ¿qué sucede? Dice, se libera aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Se acuerdan que conversábamos de la glándula suprarrenal previamente? Bueno, acá otra vez la glándula suprarrenal entra a tallar en la regulación de la presión arterial. En este caso, ya no estamos hablando de la médula, ¿no? Que producía noradrenalina y adrenalina, sino que estamos hablando de la corteza ya. Y la corteza, decíamos, tiene también tres capas, ¿no? En endocrina ustedes trabajan mucho con las capas internas, la media y la interna. Mientras que la capa externa no tiene regulación con la hipófisis ni el hipotálamo. Tiene una regulación independiente que se da a través de la aldosterona. Entonces, en este caso, la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a actuar sobre la corteza suprarrenal, sobre esta capa mineralocorticoide, para estimularla a que produzca aldosterona. Entonces, esta capa mineralocorticoide va a producir aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Bueno, la aldosterona actúa a nivel renal reabsorbiendo sodio y eliminando potasio a través de la orina. Entonces actúa también a nivel de los túbulos y lo que hace es capta sodio, o sea, recaptura el sodio, lo ingresa al organismo y el sodio, pues recuerden ustedes por las clases de química que el sodio no viaja solo, el sodio siempre arrastra moléculas de agua. De tal manera que cuando reabsorbe sodio, en realidad lo que está pasando es que está reabsorbiendo un volumen, ¿sí? Volumen a través del agua, de tal forma que el intravascular también está aumentando a través de este mecanismo de reabsorción de sodio que es estimulado por la aldosterona. Reabsorbe sodio, pero en contraparte se libera potasio, lo que le decía, ¿no? O sea, se pierde potasio a través de la orina. Y en algunos casos, por ejemplo, este proceso de reducción de sodio y eliminación de potasio sirve también como un marcador en los casos de tumores de la glándula suprarrenal. Hay tumores productores de aldosterona. Entonces, cuando se produce aldosterona en demasiada cantidad, hay gran resorción de sodio y que se asocia con hipertensión arterial en ese caso, ¿sí? Y una forma de sospechar en la posibilidad de un tumor de glándula suprarrenal productor de aldosterona es que los niveles de potasio estén bajos en sangre. Recuerden que la aldosterona capta sodio, pero elimina potasio. Entonces, si hay mucha aldosterona, se capta mucho sodio, pero también en contraparte se elimina seguramente mucho potasio. Entonces, hace que los niveles de potasio en sangre tiendan a estar disminuidos. Y es un marcador que nos haría sospechar, cuando está presente, de que podemos estar ante un escenario de un tumor productor de aldosterona, ¿sí? Acá tenemos el esquema donde tenemos acá a la renina. Ya saben que se produce en el aparato yuxtaglomerular del riñón, produce angiotensinógeno que se convierte en angiotensina 1. La renina es una enzima que cataliza este proceso de angiotensinógeno a angiotensina 1. Recuerden que el angiotensinógeno se produce a nivel hepático y por acción de la renina pasa a ser angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora, fundamentalmente para hacer angiotensina 2, aunque también hay otras enzimas que pueden ayudar en esta conversión, como la catepsina, las quimasas, por ejemplo, que ayudan a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 ya es el componente activo que va a actuar sobre dos tipos de receptores, el receptor AT1 o el receptor AT2. Normalmente el que predomina es el AT1. Entonces la angiotensina 2 actúa sobre este receptor AT1 y este receptor AT1 activado por la angiotensina 2
va a producir vasoconstricción, retención de sal y agua y remodelación vascular. Nosotros normalmente tenemos esta vía, ¿no? Es una vía fisiológica, ¿correcto? Y entonces la activación del sistema renina-angiotensina lleva clásicamente a lo que es vasoconstricción y por lo tanto elevación de la presión arterial, ¿no? ¿Sí? Cuando ha disminuido, este sistema nos ayuda a recuperar la presión arterial. Por otra parte, la enzima convertidora de angiotensina no solo favorece la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, sino que también degrada a las bradicininas. ¿Y qué hacen las bradicininas? Bueno, las bradicininas normalmente cuando están trabajando, son activas, actúan sobre el receptor BK2. ¿Para qué? Para producir óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Vasodilatación, diuresis, natriuresis y antirremodelación. Es decir, el efecto contrario a la angiotensina 2 cuando actúa sobre el receptor AT1, ¿correcto? Por lo tanto, esta enzima convertidora de angiotensina, ¿qué hace? Favorece la vasoconstricción e inhibe la vasodilatación. Entonces, por un lado, ayuda a formar angiotensina 2 y por otro lado está degradando al vasodilatador, bradiquinina, ¿sí? Entonces, de esa manera busca potenciar la acción vasoconstrictora para que la presión arterial pueda subir y recuperar su valor normal, ¿sí? La angiotensina 2 produce la liberación de aldosterona, decíamos, en el nivel de las glándulas adrenales. Esto se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona provoca reabsorción de sodio y agua a nivel del riñón y hace aumentar la volemia y esto aumenta la presión arterial. El aumento de la volemia, aumento del intravascular, incrementa el retorno venoso, incrementa la precarga y sabemos que el incremento de la precarga lleva incremento del gasto cardíaco y el gasto cardíaco es un componente de la presión arterial. ¿Eh? Al revés, por otra parte, si la presión arterial aumenta, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la respuesta hormonal? Bueno, es la liberación del factor natriurético auricular. Como su nombre lo dice, este factor estimula la natriuresis, es decir, la pérdida de sodio a través de la orina. Y por lo tanto pasa el efecto inverso de lo que veíamos previamente, ¿no? Donde al contrario hay una retención de sodio. En este caso, como hay pérdida de sodio y también, como decíamos, el sodio siempre va viajando con moléculas de agua, lo que va a pasar es pierdo sodio, pero también pierdo agua. Y si pierdo agua, lo que va a pasar es que disminuye el intravascular, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y eso ayuda a que la presión arterial disminuya para controlar la elevación de la presión arterial, que fue lo que generó esta respuesta, ¿sí? ¿Y por qué se libera el factor natriurético? Bueno, porque la elevación de la presión eh, distiende las paredes de las aurículas y este estiramiento de las paredes es el estímulo mecánico para que libere el factor natriurético auricular. Cuando aumenta la distensión, las aurículas liberan factor natriurético que produce vasodilatación, eliminación de sodio por parte del riñón y de agua y provoca una disminución de la presión arterial. Vean que también el factor natriurético auricular estimula la vasodilatación. Asimismo, este factor natriurético inhibe al sistema de angiotensina, que sabemos que eleva la presión, y a la vasopresina, que también, bueno, tiene el efecto contrario a la natriuresis, ¿no? Correcto. Entonces, al inhibirla, de alguna manera busca potenciar su efecto, digamos, natriurético de este componente hormonal, ¿sí? Y por último, el mecanismo de regulación renal, en este caso el riñón, activa un mecanismo de respuesta un poco más tardía, ¿no? No es algo inmediato como el sistema autonómico, ni intermedio como el sistema hormonal, pero es un sistema más potente y que regula el valor de la presión arterial a través del manejo del agua. Le decía, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en conclusión, dice que a más presión el riñón produce más orina. Entonces, a menos presión, menos orina. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la presión arterial sube, mi diuresis aumenta
y cuando mi presión arterial baja, mi diuresis disminuye. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, está haciendo manejo de agua, ¿no? ¿Sí? Eliminando más agua cuando la presión sube para que disminuya mi intravascular y baje la presión. Y si la presión ha disminuido, lo que hace es la diuresis disminuye. ¿Para qué? Como una expresión de retención de líquido, aumentando el intravascular y buscando que el gasto cardíaco aumente para que la presión arterial se recupere. ¿Por qué se da esto? Bueno, ya lo van a ver en renal, que, digamos, la nefrona tiene un proceso importante que desarrolla, que es la filtración, ¿sí? Y en general, y de repente ya lo hicieron también en la clase previa de la circulación, ¿sí? Que en un vaso sanguíneo ustedes tienen dos presiones fundamentalmente, la presión hidrostática y la presión oncótica. Y en el exterior del vaso sanguíneo, digamos a nivel de los capilares, tienen también presión hidrostática y oncótica, ¿sí? Y que el flujo, digamos la dirección del flujo, ¿sí? Del componente, del fluido que está dentro del vaso sanguíneo, depende del resultado del equilibrio de estas presiones. Normalmente la presión hidrostática tiende a retirar el fluido del vaso sanguíneo, mientras que la presión oncótica tiende a retener el fluido dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Y entonces es el equilibrio resultante final del balance de presiones hidrostáticas y oncóticas lo que determina que un fluido salga del vaso o ingrese al vaso sanguíneo, ¿sí? Por ejemplo, un estado patológico podría ser la hipoalbuminemia. Ustedes saben que la presión oncótica depende de las proteínas y la proteína más abundante que tenemos en las arterias, en los lechos vasculares, en la sangre, es la albúmina, que es producida por el hígado. Entonces, cuando hay una pobre producción de albúmina o una mayor pérdida de proteínas a nivel renal, por ejemplo, en los síndromes nefróticos que así se dan, entonces mi nivel de albúmina en sangre está muy disminuida. Por lo tanto, la presión oncótica está muy disminuida. Y si la presión oncótica, ¿qué hacía? Me ayudaba a retener el fluido en el vaso sanguíneo. Pero si la presión oncótica cae, ya no hay fuerza que ayude a retener el volumen, el fluido dentro del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar? El fluido se va a ir del vaso, va a salir del vaso sanguíneo. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica clínica? Se traduce con aquello que nosotros conocemos como los edemas. Los edemas es simplemente que el fluido que estaba en el vaso sanguíneo ha traspasado y se ha desplazado por fuera del vaso sanguíneo, se ha ido al intersticio y ha generado lo que nosotros conocemos clínicamente como edemas, ¿sí? Entonces, una hipoalbuminemia, a través de ese mecanismo, es que genera edemas, ¿no? El edema en la hipoalbuminemia se da porque la presión oncótica en el vaso sanguíneo ha disminuido de tal manera que no es capaz de retener el fluido dentro del vaso y el fluido se sale del vaso sanguíneo. Y entonces se expresa de esa manera el edema, ¿sí? Entonces, para retornar a lo que decíamos, cómo es que se produce más o menos orina, lo que pasa es que cuando hay mayor presión hidrostática en el vaso que favorece la filtración. Y como hay más filtración, hay más volumen de orina que se va a formar. Cuando baja la presión hidrostática, por lo tanto, disminuye la filtración y como consecuencia de ello, menos orina se va a formar. Por ahí va básicamente la explicación de por qué a mayor presión, mayor diuresis o a menor presión, menor diuresis, ¿sí? Comienza la acción entre las 3 o 4 horas de iniciar la variación de la presión arterial y se va haciendo más efectiva en días y semanas hasta que la presión regresa a su estado inicial. Aumenta la presión, hay pérdida de líquido extracelular por el aumento de la eliminación de agua y sal, disminución del volumen sistólico, disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco y por ende disminución de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial, ¿no? Si es que la presión ha aumentado, debo llegar a que disminuya la presión arterial. Y acá tenemos por último un gráfico donde vemos
la imagen, en el eje vertical tenemos el flujo de orina, mientras que en la horizontal el valor de la presión arterial. Y vemos que en la medida que aumenta la presión arterial, el flujo de orina también aumenta. Y si leemos la gráfica al revés, diríamos que en la medida que desciende la presión arterial, disminuye el flujo de orina. ¿Sí? Correcto. Bien. eh, no sé si hay alguna pregunta eh, o algo que quieran comentar. Este es el tema que teníamos para depresión arterial y sus mecanismos de regulación. ¿Está claro esto de la presión arterial, su mecanismo de regulación, qué significa la presión? Ustedes han hecho una clase de circulación, de vasos sanguíneos, y ahí también se ha debido conversar, digamos, bueno, tener claro todos esos componentes para entender también esta parte, ¿no? Sí, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Ninguna? Ya. Y con respecto a otras clases que han desarrollado, ¿alguna duda tienen? ¿Alguna consulta tendrían o algún comentario sobre las otras clases, por lo ciclo cardíaco? Porque hoy día estamos terminando las clases, ¿sí, Kevin? Ya no tienen otras clases tampoco. Entonces, pero de repente sobre las otras clases, ¿tienen alguna duda sobre el electrocardiograma, ciclo cardíaco? No sé, algo que los pueda orientar. ¿Cualquiera de ustedes alguna duda o todas las clases están claras, todos los temas están claros? Veo caritas ahí como de duda, ¿ah? Sus emojis de duda veo ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Anímense a hacer alguna pregunta, a ver. Sergio, ¿alguna pregunta? Nadie. ¿Todo está claro entonces? ¿Todas las clases están claras? ¿Seguro? Bueno. Bien, Kevin. Entonces, si no hay preguntas, bueno, estaríamos culminando entonces las clases ahora. Sí, lo que veo. Ya, Kevin, buenas noches con todos entonces. Cuídense. Ya, chao, buenas noches.